mucha huelga, no atienden a los pacientes, ¿verdad? Y mi sobrina muy preocupada, tía, me dice, ore por mi abuelito, tía, y pida oración en la iglesia, porque yo sé que usted está en la iglesia, me dice. Y yo ahí texteando con ella, entonces inmediatamente le di una nota a la hermana Neri, que se la diera a la hermana Lidia, ¿verdad? Y pedí oración por él. Pues la familia Munguía de Honduras le manda a decir que muchas gracias por sus oraciones, Dios escuchó Amén. la oración de nosotros, ¿verdad? Porque él ya salió en coma, él Bendito Dios. ya habla y reconoció a la familia. Y Amén. Dios hizo ese gran milagro. Y les doy Bendito muchas Dios. gracias a todos ustedes, hermanos, por la oración que hicieron por él. ¿Escucharon eso? Saben que muchas veces nosotros a veces decimos, ya no hay posibilidad, ¿no? Pero Dios tiene el control y Dios tiene la última palabra. Bendito Dios. Alabamos el nombre de Dios porque Dios obró de manera extraordinaria en la vida de nuestro hermano. ¿Alguien más? Muy buenas noches, hermanos. Yo también quiero unirme a los agradecimientos en este miércoles de oración, ¿verdad? Quiero primeramente que gracias al Señor ya el día de mañana será el último día de la escuela, de trabajo, ¿verdad? Nuestro trabajo. Pues nosotros tenemos la experiencia, los padres tal vez dicen que no termine la escuela, pero nosotros sí queremos que termine la escuela, porque queremos también descansar, así que gracias a Dios por el año de trabajo. Mañana es el último día de los niños, el plantel de la escuela termina el viernes, pero el Señor nos ha cuidado realmente de muchas cosas, porque si ustedes se dan cuenta, no antes se escuchaba algo que en las escuelas como ahora. Así que cada vez que yo me comunico con mi familia, me dice mi mamá, estamos orando por ustedes, ¿verdad? En casa oramos para que podamos regresar cada día a la casa. Y el Señor pues nos ha cuidado con la responsabilidad de cerca de 1000 niños en la escuela. Así que yo agradezco por ello, agradezco por las fuerzas que nos da, ¿verdad? De trabajar con los niños. Y también agradezco a Dios porque esta semana o este fin de semana pudimos estar mis hermanas, mis sobrinos, celebrando los 80 años de mi mamá. Qué bendición. Así que es una bendición bien grande poder tener vida a los dos. Mi papá tiene 84, mi mamá 80. Ella fue muy sorprendida y agradecida más que nada, ¿verdad? Por que el Señor le da ese logro. No, todos los días ya estamos cansados, pero Dios le otorga la vida, el diario vivir, ¿verdad? Los levanta cada mañana. Y agradezco por ello, y una petición muy especial es, también yo quiero poner en manos de estos bandos de oración, esta iglesia, constantemente oramos por una hermana mía, ella es 2 años mayor que yo, que está luchando con cáncer de seno, ¿verdad? Pude estar con ella y en el 12 de junio va a tener operación para que el Señor siga. Amén. ¿Verdad? No es, tal vez lo vamos a escuchar, pero no lo entendemos hasta que realmente estemos en esta situación. Ella se llama Juan, que la pongo en las nuestras oraciones. Amén. Ella que está en la lista de hace tiempo. Y Dios es maravilloso, porque cuando usted menciona la edad de sus papás, es una bendición, porque yo tengo mi padre también en esas edades y él dice, hijo, yo estoy viviendo día gratis. Gracias. Y es motivo de darle gracias a Dios. ¿Cuántos motivos de agradecimiento hay hacia nuestro Dios? A mí me alegra escuchar la edad de sus padres, mi hermana, porque muchos no llegamos a esa edad. Es una bendición. ¿Alguien más? Mi hermana. Yo también le doy muchas gracias a mi Dios por su amor y su cuidado en toda esta semana. Y pues pido oración por mi familia, porque por la paz y especialmente por la vida espiritual de mía y de mi familia. Y quiero pedir oración por mi hijo Luis Enrique, que vive en México. Yo tengo tiempo ya pidiéndole a Dios que le dé una esposa. Yo quiero que ella se case, pero el Señor sabe cuándo, ¿verdad? Y anoche hablé con él y me dijo que tiene novia. Y antes había tenido novias, pero nunca me había dicho.
pero anoche me dijo que tiene novia, y si esa es la persona que Dios tiene para él, pues que así sea. Y también pido oración por mi familia, necesitamos otra casa. Y vi una que me gustó, pero ya está unas personas adelante. Pero si el Señor nos la quiere dar, Él nos puede hacer el milagro. Amén. ¿Alguien más? Mi hermano Ricardo. Buenas noches, hermano. Yo quiero agradecer al Señor porque pues me ha mantenido todavía con una fortaleza, y sin embargo ya empiezo a sentir la situación, pero solo me queda pedir al Señor que me guíe, que me acompañe sobre todo. Amén. El Señor siempre está conmigo. Amén. Yo también estoy con Él porque siempre le estoy pidiendo dirección. También quiero pedir, porque yo quiero viajar, pero no quiero dejar toda mi casa vacía, para alquilar una habitación que tengo, que venga una persona de buenos sentimientos, buenas costumbres, yo poder estar tranquilo allá. También quiero pedir porque que el seguro está dilatando mucho, pues yo voy a tener que viajar, y espero que el seguro de mi esposa no traiga más problemas y pueda hacerse la compensación. También pido por mis hijos, que fue el deseo de mi esposa, y en especial de mi hijo Ricardo, su esposa y su hijo Mateo, para que hagan un cambio en su vida y busquen al Señor. Y pues orar por ellos. Yo siempre oro por ellos. Antes oraba con mi esposa, pero bueno, me toca a mí solo ahora seguir el camino. Le pido también por mi madre, que me está esperando allá. Son 94 años. Y ella me dice, ¿cuándo vienes? Pues cuando yo hablaba con mi esposa le decía, ¿cómo vas a hacer cuando tenga yo 120 años? Y ella me decía, esperemos llegar a eso. Era muy sabia ella. Entonces pues yo pido oración por mí y por que las noches no se hagan tan largas. Amén. Tengamos en cuenta a nuestro hermano. Recuerde que todos somos un cuerpo, y cuando un miembro de nuestro cuerpo está dolido, adolorido, todo el cuerpo lo siente. Entonces, como cuerpo de Cristo, sostengamos a nuestro hermano, sostengamos a cada familia que hay necesidades. No somos pocas familias, somos muchas familias que conformamos el cuerpo de Cristo, y todos unidas vamos a poder fortalecernos a través de la oración. ¿Hay alguien más, pastor? Quisiéramos igualmente alabar al Señor, ¿verdad? En gratitud por sus bondades de Él y por su provisión. Bueno, mi hogar, mi familia, en forma personal, pero también la iglesia, que siempre provee hermanos como ustedes, lindos, ¿verdad? Que proveen a la iglesia. Ustedes vieron tal vez ahí en la entrada unos bultos grandes. Esa es la carpeta que se estará cambiando, y es una donación de la familia Sosa de Robertson aquí para la iglesia. Así que ahora estamos buscando a alguien que la ponga, y pues que sea lo más económico también, ¿verdad? Así que alabamos el nombre de Dios por ello, ¿verdad? Por la iglesia, por su pueblo, por ustedes, ¿verdad? Que siempre están dispuestos a poder servir, ser las manos de Dios, ¿verdad? Así que alabamos el nombre de Dios por ello. También quisiéramos darle gracias a Dios porque también a mí me dio un año más de vida. Amén. El Señor. Mi esposa se olvidó de agradecer. Agradeció solo de su mamá, nada más. Gracias a Dios, ¿verdad? Amén. Ya pasamos los 60 también.
Y aquellos que todavía no lo han pasado, pues sosténganse firmes, porque ya llegados, pasados los 60, hay que estar listos a todo, ¿verdad? Pero gracias a Dios por ello. El Señor ha sido bueno. Doy gracias a Dios por pues la familia que me ha dado y las peticiones que Dios me ha concedido, porque Amén. cuando estaban mis hijos chicos les decía, ayúdame para que mis hijos terminen la high school, ¿verdad? Pues ayúdame para que mis hijos salgan de la universidad, ¿verdad? Ayúdame esto. Y miren, ya gracias a Dios, creo que estoy ya en tiempo de gracia. Amén. Así que alabo el nombre del Señor por ello. Quisiéramos presentar delante de Él las peticiones de algunos hermanos. Estuvimos llevando la Santa Cena al hermano Francisco, fue la semana pasada, también la hermana Carmelita, creo que no sé si lo mencioné, pero oremos por ellos. Oremos, el hermano está bastante delicado en su situación, está en tratamiento. También no sé si escucharon, así como manifestó nuestro hermano Wilber, también nuestra hermana Neris, tuvo un accidente allá en su hogar, creo que ustedes recibieron el mensaje. Tengámoslos en oración, no sé si ellos están aquí esta noche, si han podido llegar. Oremos por ellos. Ha sido bastante pesado, hace 2 semanas un hermano de ella y ahora un familiar. Así que para que como familia nos confortemos unos a los otros, Amén. ¿verdad? En la esperanza bendita de que Cristo viene Amén. pronto y nos dará vida eterna. Amén. Muchas Amén. gracias. Gracias los bendiga. Amén. ¿Qué les parece si vamos de rodillas? Quiero pedir que hagamos un espacio en donde cada uno nos presentemos, tengamos ese espacio a Dios, y ya después le voy a pedir al pastor que cierre con la última oración. Le vamos a dar quizá 1 minuto tal vez o 2 minutos que usted se ponga en contacto con Dios, y ya después el pastor termina con la oración al final. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado, glorificado sea su nombre. Muchas gracias, Señor, por este momento especial y solemne que nos permites allegarnos aquí a su santuario, su casa de oración, con el propósito de poder reconocerle como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro sustentador. Señor, como el creador del cielo y de la tierra y del universo. Gracias, Padre, gracias porque a pesar de su grandeza, su santidad, su omnipotencia, Señor, se digna bajar y escuchar nuestras peticiones. Gracias, Dios, porque nos da un momento a pesar de los miles de mundos de creación que tiene y que gobierna, oh Dios. Gracias porque en su grande amor, Señor, permite que podamos nosotros, oh Dios, elevar nuestras peticiones, nuestra gratitud, nuestra adoración, y usted se hace presente para ello. Oh Padre, queremos presentar delante de usted las peticiones. En nuestros corazones hay pedidos, salud, Señor, recuperación. Usted escuchó nuestros hermanos mencionar parientes, familias, amigos. Señor, en delante de nosotros está la vida o la muerte.
Y mi Dios, solamente tú eres el único que puede, Señor, tomar la decisión final. Es por eso, Padre, que nuestras vidas queremos presentarlas delante de usted, Señor, como un sacrificio, que nosotros, los que entendemos tu palabra, para que podamos adorarte, alabarte, servirte, Señor, y ser instrumentos en tus manos para dar a conocer al mundo ese grande amor que tú tienes para con nosotros. A pesar del dolor, la miseria, el sufrimiento que hay en este mundo, que es causada por el pecado y por el causante del pecado. Oh Dios, en este momento, Señor, lo ponemos en tus manos. Queremos, Señor, levantarnos con la seguridad de tu presencia con nosotros, con la seguridad, Señor, de la salvación en forma especial, y con la seguridad de que si tal vez, Padre, se corta, Señor, ese poder de vida que tú tienes para con nosotros en forma individual de cada uno, Padre, permítenos la seguridad de que estamos en tus manos, de que en esta noche, Señor, descansaremos seguros, porque tú nos has otorgado, Señor, la salvación y la vida eterna. Oh Padre, queremos presentar delante de usted las actividades también de la iglesia, los proyectos, Señor, los departamentos de iglesia, el nuevo año eclesiástico, Padre, que viene, los nuevos líderes que toman, Señor, responsabilidad en diferentes departamentos. Señor, permite que el éxito de cada uno de ellos, Señor, pueda estar seguro en sus manos. Que usted pueda hacer la obra y que cada uno de nuestros líderes puedan ser solamente instrumentos. Señor, también presento delante de usted el proyecto de la semana que viene de evangelismo, semana de oración de niños. Nuestras familias estarán participando, nuestros niños estarán participando. Padre, Señor, permite que los mensajes que ellos traigan puedan ser de beneficio y de bendición para su pueblo de aquí de Little York. Oh Señor, nos presentamos delante de usted. Bendiga, Señor, el mensaje de esta noche y permita, oh Padre, que podamos glorificar su nombre en gratitud y alabanza. Oh Dios, gracias por todo. No nos deje. En sus manos ponemos nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a recoger la ofrenda de este día. No sé si hay anuncios, pastor, o mientras el pastor da los anuncios, se recoge la ofrenda. Muy bien, los anuncios son los siguientes y me da mucha alegría ver un buen grupo. Sé que hay actividad esta noche y han llegado por eso y han llegado también porque quieren encontrarse con el Señor, ¿verdad? Así que alabamos el nombre del Señor. Queremos recordarles a los miembros de la Junta, tendremos Junta Directiva de Iglesia el junio 8. Será después de la comida, nos quedaremos, ¿verdad?, a comer aquí. Hay comida todos los sábados y estaremos participando de la reunión de Junta. Tenemos varios puntos que atender. También hay una junta de Early Teens, la clase de Early Teens y juveniles de los 13 a los 18 años. Si usted es papá de uno de estos jovencitos, ¿verdad?, o adolescentes, este sábado, 1 de junio, a las 5 de la tarde, mi esposa y los maestros de esa clase, el hermano Walter y el hermano Isaí, quieren por favor verles a cada uno de ustedes. También la planeación de los departamentos. Nuestra hermana Victoria estaba encargada de entregarles a ustedes las hojas. No sé si cuántos recibieron ya la hoja de planeación. A ver. Solamente una persona, las 2 personas. Ok. Aquellos que no han recibido líderes. Por ejemplo, José, que es un líder. Nuestra hermana Lidia, que es líder. Por favor, hablen con Héctor también. Pídanle por favor a la hermana
las hojas de planeación. Ustedes allí planearán para este próximo año y lo que ustedes planeen lo estaremos presentando el sábado, creo que es 13 de julio, en la hora del culto estaremos presentando eso. No olviden eso. Semana de oración de niños, este sábado se comienza, sábado en la mañana, sábado en la tarde, el domingo, el miércoles y el próximo fin de semana también, viernes. No olvidemos eso. Escuelita Bíblica de Verano viene julio 15 al 20. También conquistadores o padres de conquistadores que viajan a Oshkosh, no se olviden su pago. La hermana Marilena, el hermano Walter les están mandando recordatorios en WhatsApp. No olviden, hagan el pago, por favor, ya llega el tiempo. También quisiéramos pedirles, indicarles que en junio 22 es un encuentro de ancianos o entrenamiento de ancianos y su esposa. Así que no olviden, aquellos que son casados, ¿verdad?, llevar su esposa. Será en la iglesia de Spring Branch de 4 a 7 de la tarde. Mi esposa estará dando el entrenamiento para todas las damas, así que ustedes tendrán el privilegio de ver a mi esposa allí, para todas las esposas de los ancianos de toda el área de Houston. Mi esposa estará allí y el pastor Rigachi estará dando a los ancianos. Hagan planes, ancianos, por favor, de asistir. Nuestro hermano líder, nuestro hermano Rodolfo, él está encargado de recordarles a todos los ancianos que hagan planes de asistir en esa fecha, junio 22. Instalación de las bocinas, el domingo 9. Estamos haciendo planes de que se instale. Hablamos con Kenneth para que pueda hacer los arreglos. No sé si Kenneth está aquí en esta noche, no ha venido. Tenemos solamente a Oscar atrás, así que por favor, no pasemos la voz. Si él está pidiendo ayuda o algo para ese domingo poder apoyarle aquí. Queremos agradecer al Señor también por el autobús que tenemos, a todos los que han apoyado. Pronto estaremos presentando un proyecto para poder tener la oportunidad, cada uno de los miembros, de poder aportar, ¿verdad? Ya se compró, hay una deuda con la iglesia, hay dinero que está entrando de ofrendas, ¿verdad? Pero quisiéramos pronto saldar esa cuenta con la iglesia, ¿verdad? También con lo de actividades. Y bueno, ya mencionamos lo de la carpeta, así que esperamos que pronto podamos tener también eso listo para que la iglesia pues se vaya viendo mejor todavía, ¿verdad? De lo que está, ¿verdad? Que el Señor pueda continuar ayudándonos en esa dirección. Muy bien, hermanos, el tema de esta noche quisiéramos recordarles reavivamiento. Hablamos hace, creo que 4 semanas atrás, y les dijimos que íbamos a continuar el tema. Esta noche queremos concluirlo, la temática que estamos presentando, reavivamiento. Y quisiera repetir el texto, tal vez algunos no lo escuchó, el texto del Salmo 51. Vayan conmigo allí, el Salmo 51. Posiblemente algunos lo leyeron ya, estuvieron aquí desde el inicio, pero aquellos que llegaron despuesito de la lectura bíblica que se hizo. El Salmo 51, versículos 16 y 17. Miren lo que dice aquí el salmista. Ustedes conocen ese salmo, ustedes ya lo han leído, ¿verdad? Cuando él clama un reavivamiento, él clama un nuevo corazón, él clama por una transformación. Pero miren los versículos 16 y 17. Él dice, porque no quieres tu sacrificio que yo daría. No quiere el sacrificio. No quieres holocausto, dice David. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué tipo de corazón dice el Señor? Contrito y humillado, reavivado, renacido, ¿verdad? Un nuevo nacimiento, reavivamiento. Necesitamos un reavivamiento.
El Servicio Cristiano, la página 53, dice: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Un reavivamiento de la verdadera piedad, amor, misericordia, perdón, humildad. Necesitamos. Es lo que realmente necesitamos entre nosotros, entre el pueblo de Dios. Un reavivamiento del verdadero amor entre nosotros. Reavivamiento, queridos, despertar. Despertar, en otras palabras, que se aclare, que se aumente nuestra visión espiritual para poder discernir en el tiempo o en la etapa o dónde estoy yo espiritualmente. Que yo pueda discernir cómo estoy yo espiritualmente. Este reavivamiento, queridos, solamente comenzará en mi vida, solamente comenzará en mi ser, en mi corazón, queridos, cuando de todo corazón y realmente pidiendo con un reavivamiento de la verdadera piedad, queridos, nosotros busquemos a Dios. Cuando sintamos realmente sed, hambre, anhelo, deseo, apetito, ansia, afán constantemente, cuando nosotros lo sintamos así en una forma constante, entonces de tener una comunión con Dios, una comunión con el Espíritu Santo, entonces podremos tener ese reavivamiento. La única manera, ¿verdad?, que podamos tener ese reavivamiento. Hace algunos años, más bien el 24 de marzo de 1989, 24 de marzo, en el día del cumpleaños de mi esposa, el comandante en tripulación de barcos, Hazelwood, que manejaba un buque de crudo, petróleo crudo, de la ExxonMobil, llamó desesperadamente a sus jefes, ¿verdad?, a la nación en sí, que había chocado contra un arrecife en la parte suroeste de Alaska. Y ahí se encontraba el gran buque, chocado y roto, y estaba derramándose en una forma rápida, ¿verdad?, todo el crudo, todo el combustible que llevaba. Siendo así, ese acontecimiento, uno de los desastres naturales más grandes que ha tenido, ¿verdad?, o tal vez junto con uno de los más grandes que ha habido dentro de la naturaleza, ¿verdad?, que han acontecido. Este hombre comunicaba, ¿verdad? Era un verdadero desastre completo lo que había acontecido. ¿Por qué aconteció este desastre? Habían tres factores. ¿Por qué aconteció este desastre allí de este capitán? El primero fue, hubo una falla de comunicación entre el capitán y los oficiales. No había comunicación. No se le había mencionado. Los que estaban vigilando y juntamente con él estaban totalmente absortos en lo que estaban viviendo, que no comunicaron. No hubo comunicación. Número 2, hubo descuido. No se siguió cuidadosamente el mapa que guiaba en ese sector. ¿Cuánta era la distancia que había, verdad, para que el buque pudiera adentrar? ¿Cuán rocoso era el lugar por donde iban caminando? Así que no se siguió, ¿verdad?, lo que el mapa o los mapas marítimos explicaban al respecto. Y tercero, Hazelwood estaba embriagado. Estaba embriagado.
3 factores que causaron un desastre completamente, queridos, difícil, un desastre natural, ¿verdad? Que hasta ahora todavía sigue produciendo todavía, aunque digan que no, son desastres naturales que quedan allí, quedan marcados, ¿verdad? En la naturaleza. Mis queridos hermanos, si no queremos que nuestro barco, que nuestra vida, que mi persona, que mi casa, que mi hogar, que mi iglesia, queridos, si nosotros no queremos que mi iglesia, la cual la puedo considerar como un barco, queridos, perezca, se estrelle, choque, sufra un naufragio contra las rocas, contra tal vez los acantilados, contra los arrecifes, es necesario que yo realice un reavivamiento. Un reavivamiento. De lo contrario, llego a naufragar. Posiblemente tal vez yo esté pasando por las mismas situaciones, queridos. Un reavivamiento de nuestro verdadero amor, de nuestra verdadera piedad. Yo necesito queridos, de nuestro amor, de nuestra piedad. Yo necesito de nuestra empatía o de mi empatía. Yo necesito de mi misericordia. Yo necesito de un perdón que haya en mi vida. Entre unos y otros necesitamos que haya una comunicación entre nosotros y entre Dios. No puede haber descuido, tiene que haber comunicación, queridos. No nos embriaguemos, amados, no nos embriaguemos con las costumbres de este mundo. No nos embriaguemos con el afán y los cuidados de este mundo. No nos embriaguemos tal vez con la ira, con el odio, con el enojo, con la pelea, con el desánimo, con la enemistad, con la desunión. Y así nuestra vida espiritual, nuestro barco, ¿verdad?, de salvación podrá llegar a salvo a las playas eternas de salvación. De lo contrario, pereceremos. No dejemos, amados, no nos embriaguemos con las cosas del mundo. Al contrario, embriaguémonos, queridos, con una renovación o un reavivamiento de nuestro espíritu, de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestro testimonio. Lucas capítulo 21, versículo 34, si quieren acompañarme a ese versículo, pueden buscarlo. Lucas capítulo 21, versículos 34, miren lo que dice allí el Señor Jesús. Lucas 21, 34 dice: y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y amados, no solamente nos está hablando de el día de la venida del Señor, sino que ese día puede llegarnos en un cerrar y abrir de ojos. Nos puede llegar ese día. Que haya entre nosotros, queridos, comunicación constante entre nosotros y el capitán, que es Cristo Jesús, queridos. No descuidemos esa relación también. Necesitamos, para un reavivamiento, necesitamos que haya una comunicación con Dios. Una comunicación, buena comunicación con mi pareja, con mi esposa. De lo contrario, vamos a estar como el perro y el gato en la casa. Una buena comunicación con mis trabajadores, tal vez, con las personas con las cuales yo trabajo. Unas personas con las cuales yo convivo, tal vez en mi vecindario, ¿verdad? Como el hermano, ¿verdad? Su esposa, qué testimonio tan precioso. 17 personas llegaron la semana pasada, del martes, a estudiar. El próximo martes estoy comprometido con el hermano a poder ir allí a ese estudio. Comunicación. Ser las manos de Dios llevando el mensaje.
Comunicación con Dios, queridos, que pueda haber realmente una comunicación, y con el Señor, queridos, que hay una comunicación por medio de la oración. La oración es el medio, el método, queridos, con los cuales podemos comunicarnos. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. 1 Crónicas 16:11, acompáñenme ahí, ese versículo es precioso, yo lo estaba leyendo. 1 Crónicas 16:11. Tal vez voy un poquito rápido. Dice, buscad a Jehová y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Continuamente, buscarle al Señor, comunicación. Queridos, y por último, sigamos cuidadosamente el mapa que nos guía, que nos lleva, que nos indica dónde está. Juan capítulo 5:39, si vamos ahí, Juan 5:39, hojeando rápido nuestra Biblia allí. Juan 5:39 dice lo siguiente, allí. Capítulo 5, versículo 30, ustedes lo saben, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Son las que dan testimonio de mí. Amados, para tener un reavivamiento tenemos que ser constantes en la oración. Constantes en la oración, en la comunicación con nuestro Padre Celestial. Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, si mi pueblo se humillare y viniere delante de mí y se postrare y confesara sus pecados y realmente hiciera todo lo que yo les digo, él dice que yo sanaré su tierra, les daré buena salud, los bendeciré grandemente. Promesas de Dios que son verdaderas. Para tener un reavivamiento, tengo que, queridos, comunicarme con el Rey del universo, con mi Salvador, comunicarme con Él. Hermana White dice lo siguiente en El Camino a Cristo, página 94, dice, los ángeles se preguntan, ¿por qué los seres humanos débiles y necesitados oran tan poco? Les resulta difícil entender que sea así. Necesitamos comunicarnos con Dios. Es el medio por el cual tendremos un reavivamiento. Porque el Señor dice, Él no quiere sacrificio. Él no quiere sacrificio. Es el corazón contrito y humillado, es el que espera, Señor, el que espera Él aquí. La oración, queridos, no es una línea de quejas, de mandatos, de dirección, de sugerencias al Señor. La oración, queridos, es todo lo contrario. La oración es una línea de comunicación con alguien que nos ama y se interesa por cada uno de nosotros. Y debemos de hablarle a Él como un amigo. Yo recuerdo hace muchos años, apenas estaba entrando yo a la iglesia, era en el colegio en Brasil que estaba estudiando, fui a estudiar en Brasil, estudié allí 2 años y medio, y jovencito recién tenía un año que había sido bautizado, apenas. Salimos del comedor, salimos de clases en la mañana, fuimos a comer al mediodía, pues el almuerzo, ¿verdad? Y de ahí íbamos al cuarto, en la tarde volvíamos a tener clases. Y cuando llegué al cuarto, entré, encuentro a mi amigo, mi compañero de cuarto, estaba sentado en una silla, estaba mirando por la ventana. Estaba mirando, y entonces, como que yo miré extraño, le digo, ¿qué estás haciendo? Y me contestó, y nunca se me ha olvidado esto, estoy hablando con mi amigo José. Estoy hablando. Entonces yo me quedé. Yo estaba apenas aprendiendo. Para mí yo pensaba que la única manera era pues de rodillas y con los ojos cerrados, ¿verdad? Pero allí entendí que puedo hablar con Él como un amigo.
con los ojos abiertos, hablarle, hablar mientras estoy trabajando, hablar mientras voy manejando, hablar con Dios mientras estoy platicando con alguien. Hablar cuando estoy con Dios, cuando estoy aquí en la iglesia de rodillas, cuando me hinco, cuando me postro delante del Rey del universo. Me comunico con Dios. Y eso me lleva a un reavivamiento. Amén, queridos. Me lleva a un reavivamiento. Cristo, queridos, nos enseñó. Y para esto, queridos, para experimentar un reavivamiento tenemos que aprender a orar con Dios, a comunicarnos con Dios. Cristo nos enseñó a llamarle Padre a Él, Padre nuestro. El Salmo 103 nos dice también que como el Padre se compadece de sus hijos, así Él se compadece de nosotros. La parábola del hijo pródigo también manifiesta, ¿verdad?, que un padre estaba esperándole ahí a su hijo, según Lucas capítulo 15. Él es nuestro Padre. Nos escucha. El apóstol Pablo nos invita en Hebreos 4:16. Vayan ahí a Hebreos 4:16. Aquellos que manejan rápido la Biblia, estoy tratando aquí también de hacerlo. 4:16 dice, porque no tenemos un pontífice que no pueda compadecer de nuestras flaquezas, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un, ¿qué dice? Pontífice. El mero, el sumo sacerdote está allí, con el cual podemos nosotros comunicarnos, ¿verdad?, delante del trono celestial. Queridos, para tener un reavivamiento tenemos que allegarnos al trono de Dios por medio de la oración. Oración, por medio de un reavivamiento de nuestro amor, por medio de la oración. Y por último, queridos, para tener un reavivamiento necesitamos allegarnos por medio de la lectura de la Biblia, el mapa que el Señor nos ha dejado. Juan capítulo 5, versículo 39, ya lo leímos, ¿verdad? Allí está nuestra vida. ¿Qué cosa? Nuestra vida eterna. ¿A vosotros os parece que allí tenéis la vida eterna? Allí está. Ese es el mapa. De lo contrario, voy a naufragar. Voy a golpearme con los arrecifes del mundo. Rocas picudas, ¿verdad?, filosas, que pueden romper mi embarcación. Y voy a naufragar espiritualmente. Y al final me quedo fuera. Necesito, queridos, necesito el mapa de salvación. Ustedes saben esta historia, la menciono brevemente, ¿verdad? Que un joven cuyo padre había muerto se quejaba de que el padre no le había dejado absolutamente nada. Y a sus hermanos sí les había dejado. A él solamente le dejó una Biblia. Así que decidió guardarla. Después de un tiempo, meses, un año pasó, decidió volver a hojear su Biblia. Tenía problemas y dijo, mi papá encontraba aquí siempre soluciones. Y resulta que cuando abrió la Biblia, que tenía zipper, por supuesto, cierre, ¿verdad?, encontró allí que había un tesoro. Había dinero, habían posesiones y habían otras cosas más que su padre le había dejado a él. Amados, en la Biblia hay un tesoro inigualable. Inigualable. En las páginas de este libro sagrado, queridos, hay consejos, hay promesas fieles, hay salvación, hay, queridos, renovación y vida eterna. Nosotros necesitamos un reavivamiento de nuestra verdadera piedad en nuestras vidas. Y en su palabra podremos encontrarlo. En la palabra de Dios, queridos, podremos encontrarlo. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es una carta de Dios.
¿verdad? Nos dice ahí Romanos 15:4. Es también, es de acuerdo a Salmo 119, 105, es una lámpara, dice, que alumbra nuestro camino, nuestro guiar, en el barrio que vamos. Jeremías 15:16 dice que es el pan de vida. La Biblia, queridos, también es un instrumento de Dios para obrar en nosotros la transformación de un reavivamiento en nuestras vidas. Hebreos 4:12, Primera de Pedro 1:23. Queridos, esto es una parte fundamental en el reavivamiento, el estudio de la palabra de Dios. Amén, queridos. Es una parte fundamental, el estudio de la palabra de Dios, queridos. Apreciemos este valiosísimo tesoro. Vayamos a sus páginas, escudriñémoslas y encontraremos salvación y vida eterna. Encontraremos ese reavivamiento que necesitamos de nuestra vida, porque eso es lo único que acepta el Señor. Dice, no acepto ningún sacrificio, solamente un corazón contrito y humillado es el que aceptará nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Quiero terminar con unas citas de la hermana White que dice así: todo el cielo está observando a los habitantes de la tierra. Los ángeles de Dios en el cielo miran a aquellos que pretenden ser cristianos y pesan sus ejercicios devocionales. O sea, no los tienen en una forma como debe de ser. Sigue diciendo, la iglesia necesita la experiencia viva y fresca de los miembros que gozan de comunión habitual con Dios. Si cada uno que pretende ser hijo de Dios estuviera lleno de fe, de luz y de vida, qué admirable testimonio se daría a los que acuden a oír la verdad. Y cuántas almas podrían ganarse para Cristo. Amados, muchas de las veces, ¿verdad? Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros colegas, ¿verdad? Nuestros vecinos o nuestros compañeros de trabajo no son transformados porque nosotros no estamos siendo el instrumento que Dios quiere que seamos. Porque no estamos teniendo un reavivamiento de nuestro amor, misericordia, perdón. No estamos, queridos, comunicándonos con Dios como debe de ser, y no estamos siguiendo o estudiando la Biblia. 3 puntos importantes para tener un reavivamiento en nuestras vidas, amados. 3 puntos importantes. Mencionamos: experimentar urgente necesidad de misericordia, piedad, amor, perdón, humillación entre nosotros como personas, con los que están a nuestro alrededor. Número 2, comunicarnos con Dios por medio de la oración. Y número 3, conocer su palabra, la Biblia. Experimentar un reavivamiento que pueda ser realmente, que pueda realizarse en nuestras vidas y que nuestra iglesia pueda beneficiarse, nuestras familias puedan beneficiarse, y en forma especial yo como ser humano me pueda beneficiar, usted nos podamos beneficiar. Que el Señor nos bendiga, que podamos experimentar ese reavivamiento en nuestras vidas. Amén. Gracias, pastor, por la palabra de nuestro Dios. Vamos a terminar con el himno 54 del himnario juvenil. Renuévame. Voy a pedir a mi hermana Miriam que me está ayudando, o mi hermano Wilber. Nos ponemos de en pie, por favor, hermanos.
Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Nuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Muévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Muévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Que todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Que todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén. Oremos, hermanos. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por la bendición de poder acudir a su presencia para poder, Señor, tener un verdadero reavivamiento en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos da de poder abrir su palabra, encontrar, Señor, consejos, encontrar, Señor, allí la sabiduría infinita para poder hacer cambios en nosotros. Cambios, Señor, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros hijos, en forma especial en mi vida. Gracias, Señor. Gracias porque es una lámpara para nuestro caminar, una guía, Señor, en la navegación que vamos en este mundo difícil, Señor, en nuestros barcos, como hogares, como personas individuales. Señor, ayúdanos a llegar a puerto seguro. Ayúdanos para que podamos, Señor, no ser embestidos en las rocas ahí o arrecifes y así naufragar o que nuestras vidas naufraguen. Padre, ayúdanos para que podamos llegar, Señor, a salvo y que nuestras vidas, Señor, puedan no solamente
salvarse, sino que podamos ser instrumento para salvar a otros. Úsanos, Señor, como personas, úsanos como familias y úsanos como iglesia de Little York. Que como una familia unida, juntos en este barco podamos caminar, amándonos los unos a los otros, teniendo misericordia los unos con los otros, Señor, piedad, empatía los unos con los otros, y podamos llegar al puerto de salvación, a la patria celestial. Gracias, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, quedamos despedidos. Podemos ir con la bendición de nuestro Dios hacia nuestros hogares.